Romanos capítulo 8. Vamos a estar tratando de abordar desde el versículo 28 hasta el versículo 39. Y venimos a leer y a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer entonces Romanos 8 del versículo 28 al versículo 39. Leo la palabra de Dios, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, todas las cosas, dice el autor iniciando el verso 28, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas cooperan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Hermanos, este texto que acabamos de leer no significa que todo lo que le acontece al cristiano en sí mismo es bueno. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Quién puede decir es bueno enfermarse? Yo si quiero estar enfermo, es bueno enfermarse. Es bueno que la gente hable de mí. Es bueno que me encarcelen. Es bueno que me asesinen. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes en Roma. Él no le está diciendo a los creyentes en Roma que están atravesando por todas estas cosas, que esas cosas en sí mismos sean buenas. Ahora, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, y eso no significa ausencia de aflicción. Es decir, hermanos, todo ayuda para bien, y algunos piensan que eso significa ausencia de aflicción. Otros piensan que todo obra para bien significa licencia para pecar. Es decir, Dios permitió que yo pecara de esta manera. El énfasis entonces del apóstol Pablo a través de las escrituras es que todas las cosas, estimados hermanos, que le acontecen a los cristianos, Dios y solo Dios tiene el poder, hermanos, de poder transformar aquellas cosas que son malas, aquellas cosas que incluso, hermanos, vemos la maldad de los hombres, pero solo Dios tiene la potestad de tomar esas circunstancias en tu vida y transformarlas para bien. Solo Dios tiene esa potestad y esa capacidad, hermanos. Es por eso que esta es una promesa, entonces, número uno, consoladora. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Es una promesa consoladora, Romanos 8:28.
Pero esta promesa consoladora descansa entonces en el llamado soberano de Dios que Dios hace para salvación. Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. Pero además, hermanos, esta promesa descansa en el llamado de Dios, pero al mismo tiempo de ese amor eterno. Nada podrá separarnos del amor de Dios. En Él nosotros estamos seguros. Así que esta es una promesa consoladora y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol Pablo y otros dicen, sabemos, es decir, Pablo y otros creyentes estaban seguros de que para los creyentes todas las circunstancias, hermanos, cualquier cosa, sean asuntos de prosperidad, sean asuntos de aflicción, Dios toma todas estas cosas y las usa para bien. ¿Para el bien de quiénes? De los que le aman. Lo que implica entonces que esta promesa consoladora no es para toda la humanidad, sino para quienes, para los que le aman a Dios. No sucede para todos los hombres, hermanos. Es una promesa consoladora para aquellos que han sido receptores, es decir, que han recibido el amor de Dios para salvación, y ahora entonces ellos pueden responder también en amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos el amor de Dios, hermanos. Por eso entonces nosotros podemos amar a Dios. El apóstol Juan en la primera carta, el capítulo 4, versículo 19, pudo decir, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Así que entonces el amor a Dios tiene que ver entonces, estimados hermanos y amigos, con el alto significado que nuestro corazón abriga por Dios antes de que cualquier bendición nos llegue, hermanos. Es decir, estimados hermanos, amamos a Dios no por lo que Dios nos da a nosotros. Amamos a Dios no porque Dios, en nuestra forma de ver las cosas, Dios se está portando bien conmigo. No, hermanos, el amor hacia nuestro Dios debe de ser único, y Dios lo pide así, tanto así que en las Escrituras dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso es que amar a Dios entonces tiene que ver con adorarle a Él. Amar a Dios tiene que ver con servirle a Él por lo que Él es decir, por sus atributos, por su persona, por sus perfecciones. Dios es eterno, Él es todopoderoso, Él es fiel, Él es inmutable, todo lo sabe. Yo debo de amar a Dios por lo que Él es. No hay nada ni nadie que se compare a Dios. Por eso es que se nos prohíbe en el primer mandamiento de la ley de Dios, en el decálogo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese primer mandamiento se nos prohíbe entonces a rendir adoración a cualquier cosa o a otra persona que no sea Dios. Esto tiene que ver entonces, hermanos, el amar a Dios tiene que ver con el significado, el peso que Dios realmente tiene por nosotros. Y el apóstol Pablo entonces entiende de que todo opera para bien a aquellos que aman a Dios, es decir, a los creyentes. Ahora el apóstol Pablo cree esa promesa consoladora por su propia experiencia. Pero no solo eso, sino también Pablo ha estudiado y conoce el accionar de Dios en la historia. Es decir, él está diciendo, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Yo he experimentado eso, pero también sé de lo que Dios ha hecho en la historia. En el mismo capítulo de Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay otra traducción que lo pone de esta manera y dice que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparación con la gloria que nos espera. Así que el apóstol Pablo fue testigo entonces de cómo Dios usó la aflicción,
pero al mismo tiempo cómo Dios usó el mal de los hombres para el buen propósito de Dios. El apóstol Pablo experimentó tribulación, él experimentó angustia, él experimentó persecución, hambre, pero él tenía seguridad en Cristo de que nada ni nadie podría separarlo del amor que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo, es asombroso, hermanos, ver la forma tan gloriosa en que solo Dios usa todas las circunstancias, incluso negativas, y acciones malvadas de los hombres para su buen propósito. Allí en Hechos capítulo 16 nosotros vemos que Dios obró de una manera milagrosa, ¿recuerdan ustedes? Y salvó a una mujer que se llamaba Lidia, ¿recuerdan? Que había algunas mujeres que iban al río a la oración y de repente Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra y Dios salvó la vida de Lidia, ¿recuerdan eso? ¿Recuerdan ustedes que fue allí en Filipo donde Dios salvó la vida de un carcelero? Al apóstol Pablo lo habían metido en la cárcel y el apóstol Pablo salva la vida de ese hombre y la vida de su familia. Cuando nosotros leemos, hermanos, la carta a los filipenses y vemos que Pablo habla a una iglesia, Pablo habla a unos creyentes, a la iglesia que se encuentra en Filipo, pero hermanos, para que esto se diera, Dios usó situaciones incluso negativas de los hombres para cumplir su propósito, que fue plantar una iglesia. Hermanos, al apóstol Pablo lo metieron preso, lo azotaron, ¿verdad? Lo metieron al calabozo más oscuro, pero vemos al apóstol Pablo allí cantando himnos y adorando al Señor. Cómo Dios usó todas esas circunstancias y las usó para su buen propósito, salvar a los hombres. El apóstol Pablo atravesó por diversas aflicciones. Él lo sabía por experiencia propia de cómo Dios, solo Dios, puede usar cualquier situación, hermanos, y tomar eso y encaminarlo para bien de quienes aman a Dios. Ahora, en el principio, es decir, en Génesis, en la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios actúa en la historia. Vemos cómo Dios actúa, hermanos, en su plan redentivo. Y no podemos quizás anular la historia de José que vemos allí, hermanos. Cómo Dios torna la maldad de los hombres para su buen propósito. Solo el único Dios omnipotente puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso. José, hijo menor de Jacob, ¿recuerdan ustedes? Él fue aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos habían planeado asesinar a su hermano, pero finalmente ellos desisten de este plan. Lo echan en un pozo sin agua en medio del desierto. Luego lo sacan y entonces lo venden a los ismaelitas como esclavo por 20 piezas de plata. Los ismaelitas entonces se lo venden a Potifar, ¿recuerdan ustedes? Oficial de la guardia de Faraón. Pero entonces, estando José allí en Egipto, él es puesto como mayordomo en la casa de Potifar. Y es interesante que la Biblia registra que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Pero si seguimos mirando la historia, hermanos, la mujer de Potifar se obsesionó tanto con José por ver la hermosura de José, por ver la gracia de Dios en la vida de José, y lo perseguía y lo acosaba tanto para que durmiera con ella. Pero la Biblia registra que José no quiso. ¿Saben ustedes que esta mujer perversa lo acosa tanto que al final entonces, como no consigue lo que estaba buscando, acusa a José de violador y entonces a José lo envían a la cárcel? Potifar no puede creer esto porque Potifar había colocado a José como mayordomo y le había entregado toda la potestad allí de su casa. Obviamente no le había entregado a su mujer. ¿Quién sería capaz de entregar todo? Y ahí también te entrego a mi mujer. No, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí que Potifar envía a la cárcel a José, y estando allí preso, estimados hermanos, José interpreta los sueños de dos servidores del rey,
de un copero y de un panadero que estaban allí en la cárcel porque habían delinquido contra su amo, es decir, contra Faraón. Al copero entonces José le interpreta el sueño y le dice que él sería restituido a su lugar de trabajo en 3 días. Pero José le dice al copero que se acuerde de él cuando esté libre y que le hable al rey acerca de él. Pero al panadero entonces José le interpreta el sueño y le dice: mira, en 3 días tú serás ejecutado y te harán colgar en la horca. Si recuerdan esa historia, ¿verdad? Todo esto aconteció, hermanos, como José lo había interpretado. Pero el copero no se acordó de lo que José le había dicho. Este hombre no tuvo misericordia. Pero pasaron después de todo esto 2 años. Y después, hermanos, de todo esto, Faraón tiene un sueño bien extraño. Faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Se recuerdan ese sueño, no? Y entonces este hombre está turbado porque no sabe la interpretación del sueño. Así que este hombre entonces comienza a buscar a los magos, comienza a buscar a personas sabias para la interpretación de su sueño, pero todos fallan. Fue allí, habían pasado ya 2 años, en esa situación que entonces el copero del faraón recuerda entonces de lo que José le había dicho, y entonces va donde Faraón y le dice: amo, hay alguien que puede interpretar su sueño. ¿Tú por qué no lo habías dicho? Mandan inmediatamente a sacar a José y le interpreta el sueño a Faraón. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Las 7 vacas gordas significaban 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas 7 años de escasez. Así que entonces Faraón coloca a José como el segundo al mando de todo lo que él tiene. En Génesis, en el capítulo 41, veamos algunos versículos solamente. Génesis capítulo 41, versículo 38. Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, tú vas a ser el segundo después de mí. ¿Usted sabe cómo termina la historia de José? Los hermanos de José vienen de Canaán a buscar comida a Egipto porque ellos no tenían. Y después de varios eventos, José se da a conocer entonces a su hermano. Y es interesante, noten ustedes la perspectiva y visión de José tocante a la soberanía de Dios. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 8. Génesis 45, del versículo 4 al versículo 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Escuchen el propósito. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren ustedes, hermanos, la visión de la soberanía de Dios que tenía José, hermanos. Todas las cosas para los que aman a Dios ayudan para bien.
Aquí vemos el propósito de Dios en la vida de José, para preservar al pueblo, que el pueblo no se muriera de hambre, para colocar ahí a José como el gobernante y que pudiera mostrar la presencia de Dios allí, hermanos. En el capítulo 50 también vemos otras palabras de José. En el versículo 15, ahí rápidamente: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué estaban pensando los hermanos? Este hombre nos va a matar. Y enviaron a decir a José: mira, tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¿Sí ven? Lo que habían hecho los hermanos de José era pecado. Claro, hermanos. La maldad de tus hermanos y su pecado, porque el mal te trataron, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Tremendo, ¿no? Pero José, la perspectiva y la visión de José era: Dios obró todo esto para el bien. Los hermanos estaban asustados y atemorizados, hermanos. Hermanos, Dios es soberano y Dios tiene control sobre toda la realidad existente. Todas las circunstancias por las que tú atraviesas, si tú eres creyente, Dios tiene toda la potestad de tomar todas esas cosas negativas y usarlas para los buenos propósitos de Dios. Esta promesa es cierta para quienes, para los que aman a Dios. Esta es una promesa consoladora, hermanos, para los creyentes. Es una buena noticia para ti y para mí, hermanos, de que Dios está en control, de que Dios, hermanos, nada se le escapa, y que Dios, solo Dios, tiene la potestad de poder direccionar incluso todas aquellas cosas negativas y malas que te acontecen y direccionarlas para bien y para la gloria de Él, hermanos. Pero esto es solo para aquellos que aman a Dios. Mi pregunta es: ¿tú amas a Dios? ¿Tú eres uno de esos que aman a Dios? Esos que aman a Dios, las Escrituras lo describen entonces como los conocidos por Dios, como aquellos que han sido predestinados. Así que entonces, hermanos, esa promesa consoladora tiene como base, como estructura, entonces, el llamado de Dios para salvación. Esa promesa de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, descansa exclusivamente entonces en el llamado soberano de Dios para salvación. Somos llamados conforme al plan divino. Versículo 29 y versículo 30. ¿Qué dice? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también ¿qué? Glorificó, hermanos. Y permítanme un momento, antes de explicar aquí esta base, este orden de la salvación que encontramos aquí, permítanme hacer un resumen aquí, estimados hermanos, de lo que el apóstol Pablo ha venido dejando ya como estructura, que soporte esta declaración que está haciendo aquí, que a los que de antemano conoció, a esos predestinó, y todo el resto del versículo 29 y el versículo 30. En los capítulos del 1 al 3 de Romanos ya lo estudiamos, ¿verdad? Y vimos que el hombre ama el pecado y que el hombre ha cambiado a Dios y se ha entregado entonces a las perversidades, se ha entregado a las concupiscencias de su corazón, y por eso Dios está airado, está enojado contra ellos. Romanos 8:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, hermanos. Eso nos los muestra Romanos capítulo del 1 al capítulo 3. El capítulo 3, allí en el versículo 23, ¿recuerdan ese texto tan clásico?
¿Recuerdan? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo en el capítulo 1 describe a toda la humanidad, pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 el apóstol Pablo habla de los judíos religiosos, es decir, de los fariseos, de la gente moralista que piensa que supuestamente por su buen comportamiento, que por su manera de portarse de una manera externa, él puede alcanzar la gloria de Dios. Pablo dice, no, en el capítulo 2 él le dice, mira, tú tienes sobrenombre de judío, tú te jactas de la ley, tú que eres maestro de los niños, pero tú haces todo lo contrario que enseñas. Tú que dices que no se ha de robar y robas. Tú que dices que haces esto, haces mentira. Tú eres simplemente un moralista religioso. Así que entonces en el capítulo 2 el apóstol Pablo no hace sección allí, y Pablo presenta que hay un juicio entonces sobre los religiosos, pero también sobre los gentiles, es decir, sobre los incrédulos. Y termina el capítulo 3 diciendo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 4 y el capítulo 5 entonces Pablo presenta la respuesta para esos pecadores. Pablo entonces presenta de que la única respuesta para que tú y yo seamos reconciliados con Él, para que tú y yo seamos amigos de Él, ¿qué entonces hace Dios, hermanos? Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, y por ese gran intercambio Dios entregó su vida santa, es decir, Jesús entregó su vida santa y perfecta para salvarnos, y nosotros le entregamos a Él nuestra inmundicia y nuestro pecado. Y eso es lo que se conoce en Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 5 como la justificación por la fe. En el capítulo 4 el apóstol Pablo coloca el ejemplo de Abraham y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham era considerado un hombre absuelto de pecado y como un hombre que estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios por la obra de Cristo Jesús. Y en el capítulo 5 entonces se nos habla acerca del fruto de esta justificación. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso ante Dios y tenemos esperanza en Dios, hermanos. Es una buena noticia, ¿verdad? Pero cuando llegamos al capítulo 6 y el capítulo 7, vimos entonces allí en el capítulo 6 y el capítulo 7 que el apóstol Pablo describe la vida y la lucha que tiene el creyente en contra del pecado. En el capítulo 6, capítulo 7 vemos entonces que el apóstol Pablo, hablando de creyentes, dice que aunque somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, aún hay rastros de corrupción en nuestro corazón. Pero sin embargo, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 22, que hemos sido libertados del pecado y que hemos sido hechos siervos de Dios. Y en Romanos capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así que vemos entonces aquí la lucha del cristiano. Este es el verdadero cristiano, luchando en contra del pecado. Él aborrece el pecado, pero es seducido y cae. Es decir, aquí vemos a un creyente que no es perfecto, pero que está luchando cada día más, hermanos. Finalmente entonces, en Romanos capítulo 8, el énfasis que vemos en Romanos capítulo 8 es el ministerio del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Pablo dice que tenemos con nosotros al Espíritu Santo, y ahí en Romanos capítulo 8 hay un gran énfasis hablando acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Ustedes leen el versículo 1, habla conforme al Espíritu. Y en todos los versículos encontramos la obra del Espíritu. Versículo 5, pero los que son del Espíritu. Versículo 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vemos entonces el énfasis ahí del Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes. Y escúchenme esto. En Romanos capítulo 8, cuando llegamos al versículo 1, entonces está afirmando que aquellos que han sido salvos de la esclavitud del pecado y que ahora están en Cristo Jesús y que ahora tienen morando consigo el Espíritu Santo, versículo 1, Romanos 8:1, ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y entonces
concluyendo en el capítulo 8, versículos, entonces del versículo 28 hasta el versículo 39, que es el texto que acabamos de leer, hermanos, el apóstol Pablo está presentando el orden, está presentando la seguridad y el plan de salvación de los verdaderos creyentes, que son descritos como los que aman a Dios. Perdónenme que vaya muy rápido, pero si no voy así no podemos terminar. Hermanos, esta elección y esta predestinación que vemos aquí para salvación, ¿cuándo es que inicia esto? Inicia en la eternidad. Es decir, hermanos, que el final de los hombres, ya sea para salvación o para condenación, ¿en manos de quién está? En manos de Dios. Solo aquellos que Él ha predestinado para salvación, solo a estos declara justos, solo a estos absuelve de pecado, solo a estos les santificará, solo a estos les llevará a la gloria de Dios. Es interesante en el versículo 30 que el apóstol Pablo da por seguro la salvación de los creyentes, y por ejemplo en el versículo 30 el apóstol Pablo dice: a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice él, a estos también glorificó. Hermano, nosotros ya somos glorificados, es decir, ya nosotros somos perfectos. ¿Y por qué Pablo presenta aquí que para Dios es como si ya nosotros estuviéramos glorificados? ¿Sabe por qué? Porque ya somos salvos. Porque ya somos salvos. Y escuchen esto, hubo un predicador, no recuerdo ahora el nombre, pero él decía: hermanos, es imposible que aquellos que Dios ha salvado, que aquellos que Dios ha justificado, ha absuelto de pecado, que aquellos que Dios ha santificado, finalmente Dios diga: no, yo no te voy a entrar a mi gloria, no tienes entrada a mi gloria. Es imposible. Este predicador decía: mi Dios es inmutable, es decir, mi Dios no cambia de parecer, como muchos de nosotros cambiamos a veces. Entonces es interesante que Pablo da por seguro la salvación en Cristo de los creyentes. Da por seguro ya. ¿Por qué? Porque la obra que Él empezó, Él promete que Él la terminará. Es decir, hermanos, que esta es una cadena inquebrantable. O sea, no es posible que usted crea en Cristo Jesús ahora, que usted se arrepienta de sus pecados ahora, y que al final Dios no lo deje entrar a la gloria de Dios. Por eso es que Pablo lo coloca aquí como un hecho. A esos que Dios justificó, a esos va a santificar, y a esos va a llevar a la gloria de Dios, hermanos. Entonces es en base a ese plan eterno que entonces toma gran importancia esta declaración de que aquellos que aman a Dios, es decir, aquellos que Dios ha salvado, a esos. Hermanos, esta doctrina está muy clara aquí en la Biblia, aunque nosotros querramos traer una interpretación diferente. Pero esto no es una doctrina, la doctrina de la salvación y de la elección por Dios y de la predestinación. Esto no es una doctrina caprichosa aquí. Esto no es una invención de unos 3 o 4 predicadores, hermanos. Es la palabra de Dios que nos presenta a un Dios soberano eligiendo a hombres para salvarlos. Y esto no es como algunos lo ponen de esta manera, diciendo que Dios en la cruz del Calvario aseguró la salvación de todos, pero esos tienen que buscar su salvación y alcanzar su salvación. No, hermanos, escuchen esto: si nosotros afirmamos de que Jesús murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, eso implica entonces que Dios tendría que darle salvación a toda la humanidad. Eso es lo que se conoce como el universalismo, y lo que cree la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana cree que todos finalmente irán al cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que mi vida está en las manos de Dios. Amén.
Y Pablo lo presenta aquí muy claro. Es un tema que no podemos anular. Por eso duramos un buen tiempo para aterrizar ahí, ¿verdad? Pero no queríamos anularlo porque está ahí en la palabra de Dios. Así que los creyentes aquí son descritos como quienes, como los que aman a Dios, como los que han sido escogidos para salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allí en la primera parte, cuando dice los que de antemano conoció, en el versículo 29. Los que de antemano conoció. Este conoció que aparece ahí no es un mero reconocimiento de quiénes somos. No es que Dios desde la eternidad reconoció quiénes eran los que iban a creer en Él, que eso es lo que algunos pretenden presentar. No, hermanos, este conocer del que habla Pablo aquí, él implica allí, él presenta un conocer afectivo, es decir, un conocer en amor, hermanos. Pablo está describiendo a un grupo de personas que él ama, y ese grupo de personas es su pueblo, es su iglesia, quien les ha libertado de la condenación del infierno y les ha escogido en amor, hermanos. Efesios capítulo 1, eso está por toda la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo. Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, es decir, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y miren aquí, Él escogió a su pueblo, versículo 5, en amor. O sea que es un conocimiento en amor, hermanos, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, si Dios nos escogió en Él, la palabra predestinación, antes, destino, el futuro de los hombres. Si Dios me escogió a mí para yo vivir entonces y ser salvo, ahí lo leemos en Efesios capítulo 1, cuando dice que nos escogió para que fuésemos santos. Y no es como algunos dicen, es que la predestinación es licencia para pecar. No, Pablo está diciendo que fuimos escogidos en amor para vivir vidas santas, para Él, glorificarle, hermanos. Amén. Ahora, estimados hermanos, si la predestinación aquí, y nuevamente quiero recordarles el segundo encabezado, que es el punto que estamos tratando aquí, hermanos, y es que esta declaración que acabamos de leer en el primer punto, de que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, descansa en el llamado soberano de Dios para salvación. Somos nosotros los salvos. Amén. ¿Es usted salvo, hermano? ¿O no? Amén. Hermanos, si entonces Dios, como soberano, predestinó a un grupo de personas para la salvación, la pregunta que hacen muchos es entonces, ¿qué pasó con los demás? Por eso me tomé la tarea de hacerle un recuento de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 8. Si Dios salva a uno sencillamente porque Él le dio la gana, como dice Efesios capítulo 1, allí versículo 5 al final, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él lo quiso. ¿Qué pasó con los demás? Sencillamente a los demás les deja en el estado en el que ellos cayeron por su propio pecado. Estas personas justamente recibirán la condenación por su pecado y maldad. Recordemos Romanos capítulo 1. El hombre aborrece a Dios. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, y el juicio de Dios les espera, hermanos. Por eso Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, los que no son salvos serán justamente condenados porque ellos aman el pecado y quieren vivir en pecado. En resumen, estimados hermanos, la promesa de que los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien, entonces descansa en el llamado soberano de Dios para salvación. Solo los elegidos desde la eternidad para salvación, permítame, son llamados, solo esos son llamados eficazmente por medio del Evangelio. Son justificados, es decir, son perdonados por medio de la fe, son santificados y llevados a la gloria de Dios. Solo para esos, todas las cosas, prosperidad, aflicción, hambre, angustia, lo que venga, hermanos, solo para esos ayudan para bien. Dios toma todas esas cosas y las transforma para bien. Amén. Ahora, hermanos, el capítulo termina mostrándonos el favor de Dios por sus hijos. Hermanos, si Dios está en control, si Dios es soberano, esto significa entonces que Dios está a favor de sus hijos. Que Dios está a favor de sus hijos. Por eso entonces del versículo 31 al final del capítulo hasta el versículo 39, Pablo entonces está concluyendo y dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Es decir, todo lo que ya yo he venido diciendo. ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En otras palabras, si Dios está a favor de sus hijos, de los que aman a Dios, ¿quién podrá estar en contra de los hijos de Dios? Y comienza a hacer varias preguntas y utiliza aquí un interrogante: ¿quién? Aparece varias veces allí en el versículo 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién? El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Y cómo termina este capítulo? Diciendo entonces que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de sus hijos. ¿Amén? ¿O no amén? Hermanos, nada ni nadie puede detener la victoria de los hijos de Dios en Cristo. Pablo dice: somos más que vencedores, no por nosotros ni por nuestros méritos, sino por medio de aquel que nos amó. Por causa del amor soberano de Dios, hermanos, Dios está a nuestro favor. Nada podrá contra nosotros, hermanos. Si ya Dios te salvó, si ya Dios te justificó, la pregunta es: ¿quién puede revertir ese orden? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya Dios te justificó y presenta la manera en la que Él te justificó y lo relata de una manera, hermanos, en detalle, nadie podrá revertir esto. Allí en el capítulo 8, en el versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y escuchen esto: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y mire lo que Pablo dice, añade: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, el Padre nos entregó a su Hijo, nos entregó el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la vida centrada en Cristo, es su muerte, es su resurrección, es su ascensión, e intercede por nosotros y ha de regresar por nosotros. El verbo que utiliza el apóstol Pablo ahí cuando dice que no escatimó, hermanos, el verbo escatimar hace referencia al castigo impuesto que recibió Cristo por nuestras transgresiones. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice:
a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie nos separará de su amor. Los que aman a Dios somos más que vencedores. En todas las circunstancias a las que seamos expuestos, esto es posible solo por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Y hace una lista. Hermanos, ¿las aflicciones podrán separarte del amor de Cristo? No. ¿Las tribulaciones podrán separarte del amor de Cristo si realmente estás en Cristo? No. Las angustias, el peligro, la espada e incluso la muerte, hermanos, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Y quiero que piensen por un momento, ya para concluir, el adversario de nuestras almas, es decir, Satanás, puede quitarnos todo, menos el amor de Cristo. Hermanos, Job perdió todo. Job perdió sus amigos e incluso hasta su mujer. Su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Perdió hasta su mujer, perdió sus amigos, perdió las potestades que tenía, ¿verdad? La herencia que tenía, todo lo material, lo perdió, hermanos. Pero el amor de Dios nunca lo perdió. Ahí estuvo presente el amor de Dios. Amén. Y todo lo que aconteció en la vida de Job, Dios lo usó para bien. Cuán glorioso es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Amado hermano, recuerda entonces, diga: yo soy poseedor de esta maravillosa promesa. Ojo, si estás en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, todas las cosas te ayudarán a ti para bien. Hermanos, entonces esta promesa nos permite descansar en Dios y saber que Él es soberano y en su paz. Y podemos confiar que Dios está entonces en completo control y Él vendrá a nuestra ayuda. Pero también, hermanos, esto nos permite vivir en gratitud y vivir en regocijo, porque la buena voluntad y propósito de Dios fue salvarme, y nada ni nadie podrá revertir esta obra que Él empezó y continuará hasta el final, porque nada ni nadie podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos.